El 23 de julio de 2023, a la 1:15 de la tarde, Robert Ashford cometió el error que destruiría su vida. Aceptó almorzar con su esposa Catherine y su hijo Thomas de 7 años en el restaurante La Maison d'Or, piso 52 del Rockefeller Center en Manhattan. Lo que no sabía era que Melissa Reeves, su amante desde hacía 2 años y medio, había hecho una reservación para la misma hora, 3 mesas a su izquierda. Catherine revisaba su teléfono mientras el mesero traía las bebidas. Robert, necesitamos hablar sobre lo del martes. Tengo la reunión de la fundación y tú prometiste recoger a Thomas de esgrima. Robert bebió agua sin mirarla. Estaré en Boston. Reunión con inversionistas. No me avisaste. Te lo dije hace 2 semanas. No, Robert. No lo hiciste. Últimamente ni siquiera sabes qué día es. Thomas mordía su hamburguesa sin ganas, los ojos vagando por el restaurante. Odiaba estos almuerzos, odiaba la tensión, odiaba tener que sentarse derecho y comportarse como un adulto pequeño cuando solo quería estar en casa jugando videojuegos. La puerta del restaurante se abrió. Robert levantó la vista por reflejo. El vaso de agua resbaló de su mano, golpeó el borde de la mesa, el líquido se derramó sobre el mantel blanco. Melissa Reeves entró usando un vestido rojo que él le había comprado 3 semanas atrás en una boutique de Soho, cabello negro suelto sobre los hombros, tacones Christian Louboutin negros, y en su mano derecha, imposible de ignorar bajo las luces del restaurante, el anillo de compromiso de 3 quilates que Robert había comprado en Tiffany's de la Quinta Avenida el 12 de enero de 2022 por $185,000. Catherine levantó la vista del teléfono. ¿Estás pálido? ¿Te sientes bien? Estoy bien. La voz de Robert salió estrangulada. El mesero francés, Pierre Dubois, guió a Melissa hacia su mesa. Mesa para 1, Mademoiselle Reeves. Por aquí, por favor. 3 mesas exactas a la izquierda de los Ashford. Línea de visión directa. Thomas observó a la mujer de rojo sentarse. Había algo en ella que llamaba su atención. No era solo el vestido brillante o el cabello oscuro. Era la manera en que su padre dejó de respirar cuando ella entró. La manera en que sus nudillos se pusieron blancos aferrando la servilleta. La manera en que una gota de sudor comenzó a bajar por su sien, a pesar del aire acondicionado. Melissa ordenó pasta con salsa de trufa, vino blanco, y cuando el mesero se alejó, levantó su mano derecha, estudió el anillo bajo la luz, sonrió. Robert tosió. Catherine, disculpa, necesito hacer una llamada rápida. Ahora estamos almorzando. Es urgente. Trabajo. Siempre es trabajo. Catherine cortó un trozo microscópico de su ensalada de langosta. Ve, haz tu llamada. Thomas y yo te esperaremos aquí como siempre. Robert se levantó demasiado rápido. La silla raspó el suelo. Caminó hacia los baños ubicados al fondo del restaurante. Sacó su teléfono. Marcó el número de Melissa. Sonó 6 veces. Ella no contestó. Podía verla desde donde estaba. El teléfono vibrando sobre su mesa, ella mirándolo, sonriendo, ignorando la llamada. Marcó otra vez, misma respuesta. Una tercera vez, Melissa apagó el teléfono. Robert regresó a la mesa. Catherine lo miró con esos ojos azul hielo que habían visto demasiado en 15 años de matrimonio. ¿Todo resuelto? Todo bajo control. Thomas había terminado su hamburguesa. Papá, esa señora de allá se parece a alguien. ¿La conoces? No. ¿Por qué lo preguntas? No sé, solo preguntaba. El tiempo avanzaba como melaza. Cada minuto era una eternidad. Melissa comía lentamente, cada movimiento deliberado, cada gesto calculado para torturarlo. Levantaba la copa de vino. El anillo brillaba. Se apartaba el cabello. El anillo centelleaba. Firmaba la cuenta. El anillo reflejaba arcoíris sobre las paredes. Catherine pidió café. Robert pidió whisky. El mesero arqueó una ceja, pero no comentó. Thomas
Pidió helado de chocolate. Finalmente Melissa se puso de pie. Robert sintió que podía respirar de nuevo. Ella se iría, esto terminaría, podrían pagar la cuenta, salir, pretender que nada había pasado. Melissa caminó hacia la salida, sus tacones golpeaban el piso de mármol. Pasó junto a su mesa sin mirar. El aroma de Chanel número 5 flotó en el aire. Ella empujó la puerta. Desapareció. Robert exhaló. Catherine bebía su café. Thomas atacaba su helado con entusiasmo. El mundo volvía a girar normalmente. Duró 45 segundos. La puerta se abrió de nuevo. Melissa había regresado. Caminaba directamente hacia su mesa, sin vacilación, sin duda, una mujer con una misión. Robert se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Necesito ir al baño. Acabas de ir. Catherine frunció el ceño. Pero Melissa ya estaba ahí, parada junto a su mesa, sonriendo. Robert, qué sorpresa verte aquí. Catherine levantó la vista. Su cerebro procesó la escena en fracciones de segundo. La mujer joven y hermosa, el vestido caro, la familiaridad en su voz al decir el nombre de su esposo, la manera en que Robert se había puesto del color de la tiza. ¿Quién es tu amiga Robert? Es Melissa Reeves, mi asistente ejecutiva. Robert prácticamente escupió las palabras. Tu asistente. Catherine dejó su taza de café sobre el platillo con un golpe seco. Qué interesante que tu asistente frecuente restaurantes de $500 por persona. Melissa rió. Su risa sonaba como cristal rompiéndose. El señor Ashford es muy generoso con su personal. Muy generoso. Thomas dejó de comer su helado. Los adultos estaban usando ese tono de voz. Ese tono que significaba que algo malo estaba pasando, pero nadie lo diría directamente. Bueno, ha sido encantador, Melissa. Catherine pronunció el nombre como si fuera veneno, pero estamos en medio de un almuerzo familiar. Estoy segura de que entiendes. Oh, entiendo perfectamente. De hecho, por eso vine. Hay algo que Catherine necesita saber sobre su esposo, algo que él no ha tenido el valor de decirle. Melissa no. La voz de Robert era una súplica. ¿No qué, Robert? ¿No decir la verdad? Creí que valorabas la honestidad. Al menos eso dijiste en el apartamento, el del número 347 de la Quinta Avenida. ¿Te acuerdas, Robert? ¿O has tenido tantos apartamentos secretos que se te confunden? El restaurante completo había dejado de comer. 32 personas observaban la escena desarrollarse como un accidente automovilístico en cámara lenta. Catherine se había puesto de pie. Su rostro no mostraba expresión alguna. ¿De qué habla esta mujer, Robert? Habla de nuestros 2 años juntos. Melissa cruzó los brazos. 2 años durante los cuales tu marido me prometió repetidamente que te dejaría, que su matrimonio era solo papel, que me amaba, que construiríamos una vida juntos. Robert negaba con la cabeza. Estás loca. Estás completamente loca. Melissa se rió de nuevo. ¿Te parece loco esto? Levantó su mano derecha. El anillo capturó la luz del sol que entraba por los ventanales. Brilló como una estrella. Diamante solitario de 3 quilates. 8 diamantes baguette adicionales. Engaste en platino. Diseño Art Deco exclusivo. $185,000 pagados en efectivo el 12 de enero de 2022 en Tiffany's, ¿verdad, Robert? Catherine miró el anillo, luego miró a su esposo. Robert, ¿le compraste un anillo de compromiso? No es lo que parece. ¿Ah, no? ¿Y qué parece, Robert? Porque a mí me parece que llevas 2 años engañándome. Me parece que compraste un apartamento para tu amante. Me parece que le prometiste matrimonio. Me parece que toda nuestra vida es una mentira. Catherine, déjame explicar. No hay nada que explicar. Todo está perfectamente claro ahora. Por eso llegabas tarde. Por eso los viajes de negocios se multiplicaron. Por eso ya no me tocabas. Por eso me sentía como un fantasma en mi propia casa. Thomas observaba a su madre. Nunca la había visto así.
Su voz era calmada, pero algo en ella se había roto, como cuando dejas caer un plato y no se hace pedazos inmediatamente, pero puedes ver las grietas expandiéndose. Mamá. La voz pequeña de Thomas cortó el aire como un cuchillo. Nadie respondió. Mamá, ¿qué está pasando? Catherine ignoró a su hijo. Se acercó a Melissa hasta quedar a centímetros de su cara. Espero que valga la pena. Espero que cada mentira, cada engaño, cada promesa falsa, valga lo que estás a punto de descubrir. ¿Y qué voy a descubrir? Melissa levantó la barbilla desafiante. Que el hombre que te prometió el mundo es el mismo hombre que me lo prometió a mí hace 15 años. Que sus promesas tienen fecha de caducidad. Que eventualmente te mentirá a ti también, si no lo está haciendo ya. Robert intentó intervenir. Catherine, por favor, no aquí, no frente a Thomas. No frente a Thomas. Catherine se giró hacia él. ¿Ahora te preocupa Thomas? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando comprabas apartamentos para tu amante? ¿Dónde estaba cuando le prometías matrimonio a otra mujer mientras nuestro hijo dormía en su cama creyendo que tenía una familia real? Thomas se aferró a su oso de peluche que había traído escondido en su mochila. Los adultos gritaban con voces controladas, lo cual era peor que los gritos reales. Miró a la mujer de rojo. Miró el anillo en su dedo. Miró a su padre que parecía haberse encogido físicamente. Miró a su madre que temblaba aunque intentaba ocultarlo, y entonces lo vio, un detalle que su cerebro infantil había estado procesando sin darse cuenta. El anillo, ese anillo específico, lo había visto antes, no en persona, en fotografías. Las fotografías de boda de sus padres que colgaban en la sala de la casa en Greenwich, Connecticut. Su madre joven en vestido blanco, su padre en esmoquín, y en la mano de su madre. Espera. Thomas frunció el ceño, miró la mano izquierda de Catherine. Ella llevaba un anillo, sí, pero era diferente, más pequeño, más simple, solo una banda de oro con un diamante modesto. ¿Cuándo había cambiado? ¿Por qué era diferente? ¿Y por qué el anillo de las fotografías de boda de sus padres se parecía tanto al anillo que llevaba la mujer de rojo? El cerebro de Thomas trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que no entendía completamente, pero que sabía que eran importantes. Su padre había comprado un anillo costoso, no se lo había dado a su madre, se lo había dado a esta otra mujer. Esta mujer había venido aquí a propósito. Su padre estaba asustado, su madre estaba furiosa. Todo tenía que ver con ese anillo brillante. Los adultos seguían hablando, pero Thomas ya no los escuchaba. Solo miraba el anillo, las facetas del diamante, la manera en que la luz se refractaba creando pequeños arcoíris. Era hermoso, era terrible, era la cosa más importante en la habitación, aunque no entendiera exactamente por qué. Catherine tomó su bolso. Pierre, necesito la cuenta inmediatamente. El mesero apareció con la carpeta de cuero. Catherine sacó su tarjeta American Express Black y la arrojó sobre la mesa. No miró el total, firmó el recibo con movimientos bruscos. Thomas, nos vamos. Ahora. Pero mamá, todavía hay helado. Dije ahora. Thomas. El niño se bajó de su silla. Catherine lo agarró de la mano con tanta fuerza que le dolió. Comenzaron a caminar hacia la salida. Robert dio un paso hacia ellos. Catherine, por favor, espera. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Catherine se detuvo sin girarse. No hay nada que arreglar, Robert. Ya está todo roto. Tú te encargaste de eso. Siguieron caminando. El restaurante completo los observaba. 32 pares de ojos, algunos compasivos, otros curiosos, otros complacidos ante el drama ajeno que les permitiría tener una historia interesante que contar en sus propias cenas. Thomas miró hacia atrás una última vez. Vio a su padre de pie inmóvil. Vio a la mujer de rojo que ya no sonreía. Y vio el anillo brillando bajo las luces como una pequeña estrella caída que había quemado todo lo que tocaba.
En el elevador Catherine finalmente se permitió temblar. Apretó la mano de Thomas con tanta fuerza que el niño hizo una mueca, pero no se quejó. Las puertas se cerraron. Bajaron 52 pisos en silencio. El Mercedes negro las esperaba afuera. El chofer, Marcus Williams, abrió la puerta trasera. Catherine y Thomas se subieron. Marcus conocía a la familia Ashford desde hacía 8 años. Conocía a Robert, conocía a Catherine, conocía sus rutinas. Y por la expresión en el rostro de Catherine, supo que algo fundamental acababa de cambiar. A casa, Marcus. Greenwich. Catherine cerró los ojos. ¿El señor Ashford viene separado? El señor Ashford puede tomar un taxi. El auto avanzó por las calles de Manhattan. Thomas miraba por la ventana sin ver realmente nada. Su mente reproducía la escena una y otra vez. El anillo, la mujer, su padre pálido, su madre temblando, las palabras que apenas entendía, pero que sabía que significaban algo terrible. Finalmente, la curiosidad venció al miedo. Su voz salió pequeña en el silencio del auto. «Mamá, ¿por qué esa señora tiene el anillo de papá?» Catherine abrió los ojos, miró a su hijo, 7 años, cabello castaño igual al de Robert, ojos avellana idénticos a los de su padre, demasiado joven para entender traición, demasiado joven para comprender que los adultos mienten, demasiado joven para presenciar el fin de un matrimonio. Pero había presenciado todo, y había hecho la pregunta que destruyó las últimas ilusiones que quedaban. «Cariño, es complicado». Catherine buscaba palabras que pudiera entender. A veces los adultos hacen cosas que lastiman a otras personas. Tu padre hizo algo que me lastimó mucho. ¿Por qué? No lo sé, Thomas. Ojalá lo supiera. ¿Ya no nos ama? Catherine sintió que algo se rompía en su pecho. Te ama a ti, cariño. Siempre te amará. Las cosas entre tu padre y yo son diferentes. Son cosas de adultos. ¿Vamos a seguir siendo una familia? Catherine no respondió inmediatamente. ¿Qué podía decir? Que sí, pero sería una mentira. Que no, y destruir el mundo de su hijo de 7 años, que no sabía, y transferirle su propia incertidumbre. Siempre serás nuestro hijo. Eso nunca cambiará. No era una respuesta real, y Thomas lo sabía. Pero era lo único que su madre podía ofrecerle en ese momento. Se acurrucó contra ella. Catherine lo abrazó. El auto continuó hacia Connecticut, mientras el sol de julio brillaba indiferente sobre la ciudad. En el restaurante La Maison d'Or, Robert y Melissa permanecían sentados en un silencio que se sentía como plomo fundido. Los demás comensales habían vuelto gradualmente a sus conversaciones, pero el murmullo de especulación seguía flotando en el aire. Melissa fue quien habló primero. Entonces, supongo que esto significa que finalmente estamos juntos, como prometiste. Robert la miró como si fuera una extraña. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Te liberé de un matrimonio muerto. Destruiste mi familia. Tu familia ya estaba destruida, Robert, solo que nadie lo admitía. Melissa se inclinó hacia adelante. Ahora podemos estar juntos de verdad, sin mentiras, sin escondernos. No quiero estar contigo. Las palabras cayeron como piedras. Melissa parpadeó. ¿Qué? Oíste perfectamente. Esto termina aquí. Esto termina ahora. Pero me prometiste, te prometí muchas cosas cuando estaba siendo un idiota, cuando confundía una aventura con amor, cuando creía que podía tener 2 vidas simultáneamente sin consecuencias. Robert se puso de pie. Consulta con recursos humanos el lunes. Te daremos 6 meses de indemnización, buenas referencias, pero ya no trabajas para mí. Robert, espera, no hay nada más que decir. Salió del restaurante dejándola sentada sola con su vestido rojo y su anillo de $185,000, que de repente pesaba como una lápida en su dedo. Pierre se acercó discretamente. ¿Desea ordenar algo más, mademoiselle? Melissa negó con la cabeza. Solo la cuenta.
Ya fue pagada por el señor Ashford antes de retirarse. Por supuesto que sí. Una última cortesía, un último pago. Melissa se quitó el anillo, lo guardó en su bolso y salió del restaurante sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron una pesadilla legal, documentada en cientos de páginas de documentos judiciales presentados en la Corte Superior de Connecticut. Catherine contrató a Martin Rothstein, el abogado de divorcios más agresivo de Nueva York, con oficinas en Park Avenue. Robert contrató a su propio equipo legal. Las batallas se pelearon en salas de conferencias con vistas a Manhattan, mientras sus vidas se diseccionaban en cláusulas y subcláusulas. El acuerdo final, firmado el 19 de marzo de 2024, estipulaba: Catherine recibiría la casa de Greenwich, valorada en $8.3 millones, 42% de las acciones de Ashford Digital Systems, alimentos conyugales de $75,000 mensuales durante 10 años, y lo más importante, custodia primaria de Thomas Alexander Ashford, con Robert recibiendo visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Los periódicos cubrieron el caso. Magnate tecnológico Robert Ashford pierde fortuna en divorcio por infidelidad. Tituló el New York Post. Esposa traicionada se queda con empresa, reportó el Wall Street Journal. La vida privada de los ricos y sus consecuencias, filosofó el New York Times. Melissa intentó contactar a Robert durante 3 meses. 187 llamadas según los registros telefónicos presentados más tarde como evidencia en una demanda que ella iniciaría y perdería. Él nunca respondió. Ella vendió el apartamento de la Quinta Avenida por $3.2 millones. El anillo lo vendió en la casa de empeños Diamonds Direct, en la calle 47 por $52,000. Menos de un tercio de su valor. Necesitaba el dinero. Las tarjetas de crédito que Robert había cancelado dejaron deudas de $93,000. Thomas comenzó terapia con la doctora Sarah Chen en su consultorio de Stanford. 2 sesiones semanales, 50 minutos cada una, durante 18 meses. Gradualmente las pesadillas disminuyeron. Gradualmente dejó de preguntar cuándo papá volvería a casa. Gradualmente aceptó la nueva realidad donde tenía 2 casas, 2 habitaciones, 2 vidas fragmentadas. La primera visita supervisada se realizó el 6 de mayo de 2024 en el Centro de Mediación Familiar Fairfield, ubicado en la calle Main. Una supervisora llamada Janet Morrison, 58 años, observaba desde una esquina, mientras padre e hijo se sentaban en sillas de plástico incómodas, en una habitación con paredes color verde menta y juguetes educativos esparcidos por el suelo. «Hola, campeón». Robert intentó sonreír. «Hola». Thomas mantenía la vista en el suelo. «¿Cómo está la escuela?» «Bien». «¿Tu maestra nueva es agradable?» «Supongo». 10 minutos de conversación forzada. 15, 20. Finalmente Robert preguntó lo que había querido preguntar desde julio. «Thomas, sé que lo que pasó en el restaurante fue muy confuso. ¿Quieres hablar de eso?» Thomas levantó la vista por primera vez. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, lo observaban con una madurez que no debería existir en un niño de 7 años. «¿Por qué le diste ese anillo a ella y no a mamá?» Robert no tenía respuesta, o tenía demasiadas respuestas, ninguna de las cuales podía explicar a su hijo por qué había sacrificado 15 años de matrimonio por una fantasía de 2 años que confundió con felicidad. «Cometí un error terrible, campeón. Lastimé a tu mamá, los lastimé a ambos, y lo siento más de lo que puedo expresar». «¿Pero por qué? Si lo sientes, ¿por qué lo hiciste?» «No lo sé, Thomas. Ojalá lo supiera». No era una respuesta satisfactoria, pero era la única verdad que Robert podía ofrecer. Los años avanzaron como lo hacen siempre, indiferentes al dolor humano.
Catherine vendió la casa de Greenwich en octubre de 2024 por 9.1 millones y compró una propiedad más pequeña en Westport por 4.5 millones. Menos habitaciones, menos recuerdos, menos fantasmas en los pasillos. En abril de 2026 conoció a David Morrison en una recaudación de fondos para la biblioteca pública, profesor de historia en Yale. Divorciado, 2 hijos adultos viviendo en Seattle, amable, honesto, aburrido en la manera tranquilizadora en que las personas confiables pueden ser aburridas. Se casaron en una ceremonia pequeña, el 20 de septiembre de 2027, en el jardín de la casa de Westport. Thomas, ahora de 11 años, fue el portador de anillos. Llevaba un anillo simple de oro blanco que David había comprado en una joyería local por $900. Sin diamantes, sin drama. Robert se mudó a un apartamento en Brooklyn, después de vender la mayoría de sus acciones en Ashford Digital Systems. Trabajaba como consultor independiente para startups tecnológicas. Ganaba bien. No tan bien como antes, pero suficiente. Las visitas con Thomas se volvieron menos supervisadas a medida que pasaba el tiempo, y los terapeutas consideraban que no representaba peligro emocional adicional. Melissa escribió un libro. El precio del amor se publicó en marzo de 2026 por una editorial pequeña en Los Ángeles. Vendió 4.200 copias. Le generó suficiente dinero para pagar sus deudas y mudarse a un apartamento en Santa Mónica. Adoptó 3 gatos, anaranjado, gris y negro, nombres descriptivos para criaturas que no la traicionarían. El anillo pasó por 3 dueños más antes de terminar en la colección de Margaret Sue Houston, heredera petrolera de Dallas, Texas, quien lo compró en una subasta de Sotheby's el 12 de junio de 2028 por $210,000. Nunca supo su historia. Solo veía un objeto hermoso, brillante, inocente de las vidas que había tocado. Thomas Ashford cumplió 12 años el 17 de marzo de 2028. Su maestra de estudios sociales en la escuela preparatoria Staples en Westport asignó un ensayo, título, Un momento que cambió mi vida. Thomas escribió sobre un almuerzo en un restaurante elegante, sobre un anillo brillante, sobre una pregunta simple que destrozó su mundo. Recibió calificación A+. Su profesora, la señora Linda Martínez, escribió en tinta roja al final, escritura poderosa y honesta. Tu perspectiva es notable, has transformado dolor personal en arte. Thomas guardó el ensayo en una carpeta. No se lo mostró a su madre, no se lo mostró a su padre. Era suyo, su historia, su manera de darle sentido a lo que había presenciado aquel 23 de julio, cuando tenía 7 años y el mundo de los adultos se reveló como la cosa frágil y quebradiza que realmente era. Años después, siendo adulto, Thomas Ashford raramente hablaba sobre ese día, pero cuando lo hacía, siempre recordaba el mismo detalle. No las palabras, no los gritos controlados, no las lágrimas de su madre en el elevador. Recordaba el anillo, la manera en que captaba la luz, la manera en que brillaba con belleza indiferente mientras todo a su alrededor se desmoronaba, un objeto hermoso que se había convertido en símbolo de destrucción. Promesa y traición fundidas en platino y diamante. A veces todavía soñaba con ese anillo, brillando, girando, destruyendo todo lo que tocaba con su luz implacable. Cuéntanos de dónde nos sigues.